Advertencia. Este fic no busca incitar al odio a ningún grupo social, ni tomar bandos políticos, ni fomentar la violencia animal, o semianimal XD. Tome sus precauciones, pues todo es con el único fin de entretener. Año 2027. Argentina vive una de las peores crisis de la humanidad. Terrians y furros dominaban las calles de todo el territorio de Argentina, expandiéndose por Brasil, Colombia y Chile. Desde su apogeo en 2026, los furros salieron a la calle a defender sus territorios junto a los femboys, pero la guerra civil solo dejó a Terrians y furros luchando por el dominio de territorio argentino y toda América del Sur. En desesperación, Milei buscaba alguna forma de contrarrestar la oleada de personas que se creían animales. El ejército argentino cayó al fugarse junto a todos los femboys a las Malvinas, pero al no ser territorio argentino, terminaron siendo fumigados por el Reino Unido. Mientras que Perú había sido invadido por los Terrians brasileños, pues los macacos se acomodaron en el Perú después de que las armies reforestaron el pueblo marrón. Milei llegó a pedirle ayuda a su amigo Elon Musk y Donald Trump, pero la guerra civil furrano-terriana, una cortina de humo perfecta para los archivos Epstein, decidieron dejarlo así, además de que tenían que hacer los preparativos. Mientras que el gobierno de México estaba muy ocupado defendiendo al narco como para preocuparse por su población, además de que así podían seguir presumiendo su economía superior cuando hablaran de fútbol. Milei, buscando todas las alternativas posibles, contactó con el primer país de Chile, pues esperaba una solución a sus problemas con los mejores científicos del primer país de Chile. ¿Tienen algún avance con el proyecto? Buenos días, señor Milei. Ya tenemos listo un plan redondito para frenar todo este desastre. ¿Cuál es ese plan? La idea es contactar con el mundo animado y así trasladarlos a los símbolos de ambos grupos para así evitar que se inspiren de ahí. De ese modo, jamás empezará este conflicto en primer lugar. ¿Pero qué pelotudeces estás diciendo? Deja de flasearme que no hay mucho tiempo. Para nada. Si esto funciona, cortaremos el problema de raíz y contamos con los recursos que nos dio hackear la ABBV. Dale, guachín. ¿Y qué van a hacer? Ya tenemos al grupo de marginados que mandaremos a Zootopia para el plan. ¿Te referirás a algún capo como el Billonder, Cass, Goku o Hitler? No, por la puta madre, llegaron las piedras invisibles aquí al Mar de la Plata. Bueno, más les vale que esto no sea una poronga. Chaito. Así, el equipo de chilenos se conectaría al 2012, yendo a una isla cercana a Madagascar, donde tendrían ubicada al plato fuerte de su operación. Los operadores se adentrarían, pensando que simplemente encontrarían una selva como la de la primera película, pero al adentrarse más verían a una mujer salvaje, rodeada de pieles de lémures que cubrían su piel, con una lanza como si fuera una cavernícola. Maquillaje escurrido que con los años se volvió parte de su piel y un pelo sudado, descuidado pero aún pelirrojo. Dubois había arremetido con una de sus lanzas a uno de los chilenos, pero este último logró esquivarlo a tiempo pero por muy poco. Dubois iba a seguir atacando, pero al visualizar mejor, su postura pasó de una erguida y primitiva a una más normal, incluso tratando de volver a su postura imponente que tenía como capitana. Capitana Dubois, no me esperaba verla así. La capitana guardó silencio, dando un único y largo suspiro que daba a entender que las cosas no salieron bien. Lamento lo de eso. Esos malditos animales nos dejaron vagados aquí. Ese maldito león que estaba a punto de poner en Mugo como un trofeo, y sus amigos del Sijico. Dubois dio unos pasos al frente, haciendo retroceder a los chilenos. Mis compañeros no eran útiles en lo absoluto, pero su compañía no me desagradaba, todo lo contrario. Siempre me dio gusto que de alguna manera sobrevivieran a todo lo que enfrentábamos. Pero los fosa de aquí acabaron con musos de los lemujes para comer y les fue fácil deshacerse de ellos. Dubois se tronaría los dedos mientras desvelaba unos troncos, donde tenía varias cabezas de fosa colgadas y pocos lémures. ¿Cómo demonios los disecó? Puff, no hace falta. Uno de los chilenos decidió dar un paso al frente, para ir al grano. La capitana lo vio con desinterés, clavando su lanza en el suelo. Aquí podría evadir más impuestos que en Mónaco, y vivir aquí es relativamente barato.
No me intejes a casa otro cocodrilo, hiena o lo que sea. Dubúa miraría a ambos chilenos, confundida, como si le contaran un chiste muy rancio. Dubúa se quedó en silencio un momento, pero recordando a los animales que enfrentó la última vez, juraría que un simio se disfrazaba del dueño de un circo, que un tigre lanzaba cuchillos y que un hipopótamo bailaba en la cuerda floja con una jirafa. Así que la idea no se le hizo tan descabellada, pero aún carecía de interés. Sin embargo, la curiosidad le ganó. ¿Qué clase de animales hay allí? En su utopía llegan a vivir desde roedores hasta elefantes. Incluso hay pumas, tigres, osos polares, linces, leones, jaguar. Dubúa reaccionó inmediatamente al escuchar que hay leones en su utopía, recuperando la compostura que tenía en antaño. Tomaría su gorro maltrecho de capitana para colocárselo con fuerza. Meu paje mal paga enfrentar a un león antes, y debo volver a tomar forma después de estar aquí vagada sin rumbo antes de volver a tratar de cazar a ese grupito. Así que mi única condición es que después de erradicar esa ciudad, me dagan la ubicación de Alex el León. ¿Quedó claro? Los chilenos, sin mucha alternativa, asentirían con la cabeza, llevándose a Dubúa junto con ellos en un helicóptero, rumbo a encontrarse con el resto de su equipo. Pasarían un par de semanas volando. En su utopía, el panorama no era muy favorable, pues se reportó la desaparición de muchos depredadores de un día para otro. A los ojos de los herbívoros no pasaba nada, pero la tensión entre depredadores y presas iba en aumento. Sin embargo, esto no parecía detenerse solamente con eso. De pronto los sistemas que permitían que los ecosistemas mantuvieran un clima adecuado para sus respectivos habitantes dejaron de funcionar. Se malograron y empezó a haber una helada en climas áridos, unos fatales golpes de calor en las tundras, estanques y tuberías llenas de cloro y muchos disturbios que no parecían detenerse. Al empezar el caso de investigación, el caso de los depredadores desaparecidos, se dejó a un lado para atender lo que sea que provocaba que la ciudad fuera un desastre. Por medidas de seguridad, se iba rotando las zonas donde debían dirigirse los animales para que se preserven sus condiciones de vida, lo que empezó a molestar e incomodar, pues se sentía una invasión forzada que no parecía tener origen. Los oficiales finalmente lograron encontrar algo. Unos dispositivos que alteraban el termostato de los lugares estaban invadiendo salas de control importantes, sin embargo, el tamaño era considerablemente superior al de un ratón, pero imposible de instalar para alguien muy grande. La falta de una respuesta dejaba a toda la población nerviosa, alterada y empezaban a echarse culpas entre sí. Todo parecía un caos. Pero aún en el caos, el equipo policial trataba de mantenerlos en orden, decidiendo ser transparentes al no saber quién podría estar detrás de esto. Tras una semana de desesperación y caos puro, los animales se pusieron de acuerdo para hacer una marcha masiva en Zootopia, reuniendo a la mayor cantidad de habitantes posibles para quejarse de la situación. Sin embargo, nadie habría visto unos dispositivos puestos en las coladeras de la calle Y. Nadie comprendía qué ocurría, y el pánico sucumbió en todas las calles, pues miles de presas y depredadores habrían muerto en tan solo un instante, sin aviso previo. Cientos de bombas fueron colocadas y en varios biomas, provocando la muerte de varios animales circundando la zona. La policía llegó a auxiliar, pero vieron una silueta asomarse del fuego, mientras montaba una moto, un gorro de capitán y un aura maligna. Varios oficiales habían quedado atrapados en la explosión, pero aún así algunos trataban de encontrar heridos. Entre ellos, Judy Hobbs, que estaba colocando parquímetros algo alejada de la multitud, rápidamente corrió a la esquina para ver la situación, sin embargo, una patada la mandaría a estrellarse contra la pared. Jeje, parece que la temporada de caza aquí no tiene fin. Shadow habría pateado a Judy y estaría a punto de disparar en toda su cabeza, sin embargo, tanto su arma como él serían mandados a estrellar contra el vehículo de parquímetros, dejando confundido a Shadow un momento. Al voltear a ver, vería que un hipopótamo policía lo había embestido. Agente Higgins, gracias por... Coneja, estamos siendo invadidos, así que ayuda a evacuar y rescatar a los animales y agentes que hayan resistido la explosión.
No, Higgins, sé que puedo ayudarte. Coneja, salvarás más vidas allá. Yo estaré bien, este es un pan comido. Shao se levanta al escuchar eso y agarra su rifle, apuntándole de manera provocativa. Yo no estaría tan confiado si fuera tú. Shao dispara una bala directo en su cuello, pero parece atorarse en el mismo. Shao, confundido, dispara otra bala, pero Higgins ya estaría en guardia, embistiendo un carro hacia Shao para desviar el disparo hacia el cielo. Higgins intenta correr para embestirlo, pero Shao lanzaría su cuchillo de caza en contra del pie del hipopótamo, que por su aceleración no lograría frenar a tiempo, pisando el suelo con el cuchillo en el pie. Sin embargo, no cesa su ataque y salta para taclear a Shao, aturdiéndolo. Rastrero. ¿Qué se supone que es esa cosa? Higgins se quitaría el cuchillo del pie y sostendría una mirada furiosa mientras avanzaba hacia Shao, el cual aún se estaba reincorporando de la embestida. Cuando Higgins estaba por aprovechar esto para someter a Shao, una red se lanzaría a gran velocidad, atrapando sus manos y tirándolo al suelo por la fuerte inercia. Shao voltearía a ver al responsable. No hacía falta, pero muchas gracias. Solo quería probar mi arsenal. De por sí mis trampas fueron muy efectivas para maximizar el exterminio. El exterminador había llegado para salvarle el culo a Shao, poniéndose Shao enfrente mientras el exterminador mantenía distancia. Pero Higgins habría escuchado bien y, molesto, preguntaría sin rodeos. Ustedes fueron los que hicieron todo esto. Las bombas, los cambios bruscos de temperatura, toda esta masacre. Jeje, no quisiera llevarme todo el crédito. Todo esto es un plan en conjunto. Ni te preocupes por tus camaradas, que muy pronto dejarás de extrañarlos. Shao dispara con su escopeta a la mandíbula de Higgins, neutralizándolo el tiempo suficiente para que el exterminador le pase una barra Kaiser, que Shao no dudaría en usar en la vida que tenía en el cuello, pero esto no le haría nada a Higgins. Higgins, muy molesto por lo que le acababan de confesar, daría un poderoso golpe a Shao que lo estrella por un poste. Al acabar con él, Higgins vería al exterminador con odio. No sé qué clase de animal sean, pero me encargaré de volverlos a extinguir. Higgins se preparó para embestir al exterminador, pero se habría anticipado al disparar un dardo en su pecho. Higgins, confundido por el dardo, se lo quitaría, no sintiendo el efecto. Pero esta distracción sería suficiente para el exterminador, que se pondría una máscara antigas y estaría por lanzar un frasco. Sin embargo, Higgins estaría por impedirlo al retomar su embestida, pero pisaría algo que fue lanzado hacia su pie, siendo una trampa para osos. El dolor sería suficiente para distraerlo y hacerlo retroceder, justo lo que necesitaba el exterminador para lanzarle un gas pimienta que lo aturdiría hasta hacerlo caer en un carro. No trajiste una máscara para mí. Lo siento, cada quien trae su material. Demonios, ahora como demonios me voy a acercar. Shao recargaría su arma, mientras el exterminador va a su camioneta por algunas cosas. Cuando Higgins se recupera y quita la trampa de oso de su pie, observa a Shao con su cuchillo, creyendo que sería una presa fácil. Se abalanzaría contra Shao, pero de pronto sus pies se congelarían, pues un rayo lanzado por el exterminador habría congelado sus pies. Shao aprovecharía para deslizarse a un lado y cortar con fuerza el costado del hipopótamo aprovechando la aceleración de ambos. Higgins alcanzaría a voltearse para amortiguar el impacto con su espalda, pero el exterminador ya lo esperaba con dos bolas de fuego que le impactaron de lleno en la cara y el cuerpo, deshidratándolo y dejándolo abrumado. Shao volvería, patinando rápido para darle un tajo en su cuello, usando su velocidad y la vulnerabilidad de su piel para lograrlo. Todo parecía marchar bien para ambos, pero un carro chocaría con Shao de frente, algo que lo tomó por sorpresa y que lo plantó en el piso. Tanto el exterminador como Shao se confundieron por ver quién era, viendo salir del auto algo que no esperaban. Shao y el exterminador retrocederían. Esto debe ser una broma. Simmers observa a Higgins herido y, enfurecido, lanza un zarpazo a ambos cazadores. Así, Simmers se abre paso para levantar a su compañero del suelo. Oye, ¿qué diablos? Llegaste justo a tiempo. ¿Qué crees que haces? Descansan lo que me encargo de estos tipos. Aún si se ven pequeños e indefensos, sus armas y su rastrería serán un problema. Dijeron que hay más de ellos. Hay que terminar esto rápido para ayudar a los demás. Supongo que esta vez tienes razón. Estos tipos se ven peligrosos.
Higgins usaría el hielo a su favor para tratar de embestir al exterminador, algo que casi logra, pero él lograría lanzar un rayo que, además de impulsarlo para atrás, congelaría el brazo de Higgins. Mientras, Simmers ruge y se abalanza en contra de Shaw. Tengo experiencias con osos, será pan comido. Shaw salta antes de que el primer zarpazo le dé, colgándose a la espalda de Simmers para tratar de hacerle una llave y clavarle su cuchillo de cazador. Pero Simmers lo agarraría fácilmente al inclinarse y embestirlo contra el suelo. Eso funcionó la última vez. Simmers ignora el comentario de Shaw y trataría de darle zarpazos, pero Shaw se cubre con su cuchillo de caza para que Simmers se lastime, retrocediendo por el dolor. Shaw aprovecha y le da una doble patada que lo deja en el suelo. Shaw se levanta y ambos guardan distancia. Shaw saca su rifle y mira a Simmers con una cara de satisfacción. Dudo que tu piel soporte esto. Shaw dispara con su rifle, pero Simmers alcanza a cubrirse detrás de unos escombros. Con lo que Simmers no contaba es que, durante la pelea de Higgins y el exterminador, Higgins lanzó un pedazo de escombro hacia él, pero el exterminador usó su cañón de redes para desviarlo, justamente en la dirección de la cabeza de Simmers, dejándolo aturdido. Higgins, molesto por eso, trata de abalanzarse otra vez contra el exterminador, empleando un auto para evitar que escape, cosa que funciona al quedarse su pie atorado. Higgins creería tener rienda libre para atacar, estando por darle una mordida, pero el exterminador alcanzó a zafarse haciendo palanca con su bastón trasero. Por su posición de ventaja, aprovecharía para lanzarle una bola de fuego a Higgins, afectándole más al ya estar deshidratado, cosa que aprovecharía para lanzarle un rayo congelador que lo haría proceder violentamente hasta Simmers. Shaw aprovecharía esto para lanzar una granada que afectaría a ambos. Con eso debería bastar. ¿Pero no soy un hipopótamo? Claro que sí, campeón. Ese hipopótamo estaba en las últimas. Matar al oso será mucho más sencillo. El exterminador recarga sus armas de energía, mientras Shaw apunta a la nube de humo que quedó. Sin embargo, el exterminador olería algo en esa misma dirección. Deberías tener más cuidado. Tonterías, los voy a rematar justamente para asegurar que, de la nada, Higgins habría dado un salto, atrapando la mano y de Shaw en su mandíbula, cerrándola de golpe. Shaw gritaría de dolor, pero sería derribado por un zarpazo de Simmers. Shaw intentaría usar su otra mano para agarrar su cuchillo de cazador, mientras el exterminador apuntaba un rayo de hielo a Simmers, dándole con éxito, pero Higgins alcanzó a pisar la mano de Shaw, destruyéndola y dejando a Shaw sin manos. El exterminador lanzaría una bola de fuego para frenar a Higgins, lastimando mucho al mismo por estar muy frágil su piel, pero el dolor haría actuar fúrico al hipopótamo, haciendo que dé pisotones en cuatro patas, aplastando a Shaw, escuchándose como su cráneo es aplastado por el peso. Carajo. No podré con ambos. El exterminador agarraría una trampa eléctrica hacia ambos, atrapando a ambos en una corriente eléctrica con un gran radio. Esto para poder darle tiempo de ir a su camioneta y fugarse. Simmers y Higgins no podrían hacer más, pues Simmers sufría por las descargas y Higgins estaba tan herido que no podía volverse a parar. Tras unos momentos, el agente Stevens llegaría al lugar y, aprovechando su piel gruesa, entraría y se llevaría a ambos para que dejen de recibir descargas. Demonios, lamento no llegar a tiempo. Da igual, ¿cómo resultó la evacuación? Todos los animales que sobrevivieron ya fueron evacuados en helicópteros. Desafortunadamente, no fueron muchos. Esos malditos la van a pagar. No pude contenerme y le tuve que aplastar la cabeza al otro tipo. No te mortifiques, eran ellos o nosotros. Además, es mejor neutralizarlos ahora. Es cierto, el otro tipo escapó en una camioneta. Hay que ver si podemos atraparlo. Ustedes irán a enfermería, los demás buscaremos al tipo de la camioneta de mientras. No eran los únicos. Simmers y Stevens se sorprenden al enterarse de esto, estupefactos. ¿Cómo lo sabes? Esos desgraciados se rieron y confesaron que hay un equipo entero detrás de esto. Podrían ser 2 o 10 más, no lo sé. Pero las demás zonas afectadas por las explosiones son posible blanco de ataque, hay que estar preparados.
En la selva, los explosivos estaban en los troncos de los árboles, haciendo que todas las estructuras construidas sobre los mismos terminaran colapsando, dejando a pocos con la posibilidad de sobrevivir, pero aún así varios animales lograron resistir. El señor Manchas estaba tratando de salir de los escombros de su casa, pues no había logrado salir de ella a tiempo al estarse escondiendo de los aulladores tras que Nutriales lo atacara. Desafortunadamente para él, sus piernas quedaron atrapadas en un pedazo de tronco que lo dejó inhabilitado. Parecía que su fortuna le sonreía cuando vio a dos figuras relativamente grandes acercándose a él. Ayúdenme por favor. Estoy atorado. Sin embargo, una sensación de metal frío en su mentón lo hizo detener sus súplicas. Sin tiempo a que pudiera reaccionar, el gatillo y un disparo de escopeta penetra en el ambiente, junto a un ruido que indicaba que la vida del animal se habría desprendido en 1000 pedazos alrededor del suelo. ¡Qué decepción! No hay ningún primate en esta zona. Por favor, deja eso. No hay nadie que le pueda hacer frente a Gastón. ¿Qué historia voy a contar en mi regreso? ¿Que el gran Gastón solo remató a los supervivientes? Da igual, con tal de que esta tontería de ciudad con animales termine. Jeje. Suenas resentido, ¿eh? Clayton ignoraría a Gastón, siguiendo el paso, mientras sus pisadas dejaban pistas para alguien. El jefe Bogo, junto al agente Shorn y el agente Jackson, les estaría siguiendo el rastro, bastante molesto, pues ambos estaban dejando un rastro de presas y depredadores a medida que pasaban de la jungla a la tundra. Esos desgraciados. Deberíamos usar los vehículos para ir más rápido. No. Si hacemos eso podríamos delatar la posición y perderíamos el rastro. Entonces debemos dejar que se pierdan más vidas. Bogo golpearía un tronco, partiéndolo en dos. Después, voltearía a ver a ambos. Lo que menos quisiera es eso. Pero hemos llegado muy tarde, y realmente pocos animales sobrevivieron o sobrevivirán a esto. Es mejor encontrarlos y capturarlos para que no lleguen a otros biomas antes de perderlos de vista. Ambos oficiales se quedaron callados y siguieron a Bogo, aunque esta vez acelerarían el paso para tratar de alcanzarlos. ¿Y qué haremos? Se dirigen a la tundra, más exactamente muy cerca del recinto de Mr. Big. Jackson se detendría un momento, mientras Shorn también lo vería confundido. Iremos con Mr. Big. Necesitaremos toda la ayuda posible para detener a estos terroristas. Ellos deben estar igual de preocupados que nosotros. Pasarían varias horas. Gastón y Clayton habrían acabado de recorrer la selva y pasarían a la tundra. Ambos llevarían unas pieles improvisadas de animales que tuvieron que rematar. Al avanzar, verían una limusina aparentemente abandonada, con rasguños de animales. Mira nada más. La suerte nos acompaña hoy. ¿Cómo demonios podrías manejar eso si en tu época solo hay caballos? Peor, en la mía los automóviles funcionan muy diferente. Mejor apúrate a hacer funcionar esa cosa antes de que estas pieles dejen de ser suficientes para este frío. Te dije que era mala idea venir al frío. Tonterías, el frío no es nada para mí. Es mi ambiente natural de casa. Clayton lograría hacer funcionar la limusina, pero esto les habría hecho perder tiempo, y estarían manejando entre la nieve en busca de algún asedio donde atacar. Sin embargo, esta vez la limusina estaría lejos de Tundra Town, pero cerca de un lugar que parecía una especie de hacienda extraña que llamó la atención de ambos. Podemos empezar por ahí. El lugar es totalmente nuestro, además esta zona en especial no se ve tan afectada por las explosiones. Eso es porque pocos animales aguantarían un frío tan extremo. Uno de ellos eres tú, por ejemplo. Controla tus palabras. ¿O acaso es que le temes a lo que pueda haber adentro y prefieres perder el tiempo conmigo? Para nada, pero ten en cuenta algo. Si hay leopardos de las nieves o pingüinos será pan comido. Pero si aquí hay osos polares tendremos que estar alerta. Tonterías, debe ser la residencia de una empresa o algunos otros animales insignificantes. Razona, ¿no se te hace raro que no haya nadie en la entrada? No les ha de alcanzar para seguridad. Ya hay que entrar. Clayton y Gastón se habrían confiado al entrar a una propiedad aparentemente desprotegida. Ellos decidieron colarse por el tejado para buscar señales de ruido. Sin embargo, no contaban con que estaban dentro de una propiedad de Mr. Big. Por favor, ¿podrían darnos privacidad a mí y a la familia Linksley?
Los osos guardias, que estaban todos juntos para darles máxima protección, saldrían del cuarto, dejándolos solos. Justo en ese momento, Gastón encontró unos suelos de madera viejos que se podían desprender sin mucho problema, logrando escuchar la conversación de Mr. Big y los Linksley. Ahora, ¿puede explicarme qué demonios está pasando? Créame que estoy tan confundido como todos los demás ciudadanos. De estar esto bajo mi control no habría tanta masacre innecesaria. Entonces, ¿qué clase de animal podría ser ese? Tengo algunos contactos que me dijeron que sus capacidades son pobres si no fuera por las armas que poseen. Apenas pudo escapar uno del ataque al centro de la ciudad, aunque reportes dicen haber visto a alguien entre el fuego de las explosiones, avanzando con una moto. Milton se vería preocupado, pues la situación no estaba bajo su control y no tenía idea de qué hacer. ¿Y qué podemos hacer? Aun si son insignificantes, han logrado un gran ataque terrorista, están acabando indistinguidamente a todo el que se le cruce. Tarde o temprano vendrán por nosotros. Te preocupas demasiado. Simplemente mantén el perfil bajo, pronto trasladaremos nuestras operaciones fuera de la ciudad. Arriba de ellos, Gastón estaba por romper las pobres maderas que lo sostenían, pero Clayton lo detuvo. ¿Qué demonios crees que haces? Estas criaturas me están aburriendo. Unos lynxes y una rata no serán ni un calentamiento en esta pocilga que me mata de aburrimiento. Su lenguaje y su vestimenta es muy extraña. ¿Qué tal que nos estamos metiendo con gente peligrosa? Gastón chasquearía la lengua y reiría levemente. Patrañas, necesitarían cientos de ratas para mover un dedo mío. Gastón golpearía las maderas, cayendo al suelo, imponiéndose frente a los lynxes y Mr. Big. Gastón, con daga en mano, la lanzaría al cuello de Milton, pero su hijo Catrick se habría puesto en medio para recibir el ataque. Esto asustaría a Milton y a Kitty Linksley, quienes darían un paso atrás. Mira nada más. Hasta los animales hacen estos estúpidos e inútiles sacrificios. Que sepan que ser cazados por Gastón es algo que pocos pueden presumir. Gastón estaría por disparar con su trabuco a los Linksley, pero la puerta se abriría de golpe, empujando a Gastón, dándole nada más a Kitty. Gastón recarga su arma tan rápido como se desplaza a un lado para ver al responsable. Gastón entraría en pánico al ver que se trataba de 3 osos polares. Sin tener tiempo de retractarse, dispara al pecho de un oso que estaba por clavarle sus garras. Pero eso, en lugar de detenerlo, lo haría enfurecer, clavando sus garras sin piedad antes de que Gastón pudiera recargar. El ataque lo atravesaría de manera que soltaría su arma, dejando indefenso al cazador. Mr. Dylan, con un tono menos sereno de lo usual y con prisa, ordenaría arrojarlo al hielo. Clayton, al ver esa escena, escapa, horrorizado de lo que acaba de ver. Esto alertaría a Mr. Big y Linksley, los cuales estaban molestos y no dejarían escapar a Clayton tan fácil. Maldito idiota, ahora tengo que pensar algo rápido. Enfrentarlos aquí será imposible, necesito emboscarlos uno por uno. Lo tengo. Clayton rápidamente se subiría a la limusina y empezaría a manejar de regreso. Mr. Big sería escoltado por 2 de los osos polares en una limusina, mientras que uno se iría en otra limusina. Gabriel, así que encontró la limusina antes que nosotros. Chicos, cuando lo atrapen háganlo pagar. Los osos asienten y aceleran a la par de su compañero, estando muy cerca de Clayton. Clayton vería esto como la oportunidad perfecta, desviando bruscamente su trayectoria y acelerando aún más. Sin saberlo hasta estar ahí, Clayton los estaría llevando a la selva, un lugar donde podría tomar ventaja, lanzando su piel de animal para quitarse el estorbo de encima, obstruyendo el parabrisas de uno de los osos polares. Clayton se hallaba confiado, pues no había posibilidad de que lo alcancen, y encima tenía la movida perfecta para perderlos, pero no contaba con algo. Y es que un rinoceronte estaba corriendo hacia su limusina, mientras se cercioraba de que todo marchara bien atrás. Sin tiempo suficiente para poder desviar el carro, terminó recibiendo la embestida y solo podría cubrirse con los brazos, al salir disparado por el parabrisas. Clayton no se esperaba encontrarse a otros animales, pero tuvo la mala suerte de que el jefe Bogo había visto cómo se aproximaba y decidió emboscarlo. Clayton logró salir disparado algo alejado de ellos, pero un montón de escombros provocados por las explosiones lo tenían entre la espada y la pared.
Para empeorarlo todo, las limusinas lo habrían alcanzado, cerrándole el único paso que podría quedarle. Ya basta, estás acorralado. No tienes a dónde ir. Clayton apretaba con fuerza su escopeta, pues, aunque podría matar a los osos, al tigre y al búfalo, el rinoceronte le estorbaría mucho, además de ser superado en número. Sin muchas opciones, trataría de ganar altura al escalar con un par de cuchillos de caza a la cima de unos escombros. Sin embargo, Jackson correría para tratar de trepar, pero Clayton sería más rápido, logrando voltearse y disparar su escopeta con una mano. Aun si el disparo fue poco certero y torpe, logró darle al tigre en el hombro, y eso fue suficiente para tirarlo al suelo bruscamente. Sin embargo, el retroceso del arma fue tal que el cuchillo del que estaba agarrado desgarró el escombro y salió disparado al suelo. Esto haría caer a Clayton, pero se alcanzaría a agarrar del otro cuchillo. Mchorn, molesto, embestiría los escombros, logrando desestabilizar a Clayton, evitando que logre seguir escalando. Los dos osos polares que no llevaban a Mr. Big intentarían trepar para alcanzarlo. Pero Clayton, al ver que no tenía muchas salidas, aprovecha que su escopeta aún tenía una carga para dejar caer una granada y disparar con el cartucho que quedaba. Así, ambos osos y el rinoceronte sufrirían de la explosión, mientras Clayton se cubría como podía, saliendo volando y siendo aturdido por la fuerza de la explosión, perdiendo su escopeta al intentar cubrirse con ella. Sin embargo, habría tenido la suerte de que unas lianas, que aún no habían cedido ante las otras explosiones, lo atraparan y dejaran en una altura óptima para disparar. Aparte, la explosión fue lo suficientemente lejos para no afectarlo demasiado. Clayton se burló con una sonrisa engreída al creer que ya tenía la batalla ganada, pero al tratar de desenfundar su rifle de la espalda, notaría con fervor que las lianas lo tenían enredado y no lograba liberarse lo suficiente para alcanzar su espalda. Los osos y el policía Mchorn recibieron este impacto directamente, muriendo al instante por ello. Mr. Big y Wogo estarían molestos por las pérdidas de sus camaradas, pues habían perdido gente que era como su familia. Jackson encima habría quedado aún más herido tras estar muy cerca de la explosión, así que solamente Wogo, tomando el cuchillo y la escopeta de Clayton, iría junto al oso que quedaba a tratar de detenerlo. Clayton estaba tratando de zafarse, pero al ver que Wogo tenía su escopeta y el oso estaba por lanzarle el cuchillo sin posibilidad de moverse, entró en desesperación y empezó a cortar las lianas con el machete que tenía en la cintura, tratando de abrirse paso desesperadamente. Wogo estaba por disparar, pero vio que el arma ya no tenía munición, mientras que el oso apuntaba bien para darle en el cuello en el corazón, pero su movimiento errático no lo dejó. Sin embargo, pudo notar que Clayton tenía una liana en el cuello y estaba a punto de quitar todas las que lo sostenían menos una que estaba sosteniendo su pelvis. Sin perder esa oportunidad, el oso lanzó el cuchillo, logrando romper la liana, al mismo tiempo que el cuchillo atravesó parte de su abdomen. Pero Clayton no tuvo tiempo de reaccionar antes de que empezara a caer desde una gran altura, sostenido solo por la liana que quedó en su cuello. Al caer, la liana terminó ahorcándolo, matándolo al instante sin resistencia. Wogo y el oso quedaron estupefactos, pero suspiraron al ver que ese tipo ya estaba muerto. Déjame ver a mis muchachos. Tanto el oso como Wogo volvieron a donde estaba el cadáver de Mchorn, los osos y un moribundo Jackson. Wogo rápidamente usó sus propios ropajes para apretar las heridas de Jackson y lo cargó. Sin embargo, la radio empezó a sonar al Wogo activarla. El oficial Mchorn junto a 2 osos polares acaban de perecer contra uno de esos terroristas. Necesito apoyo médico para el agente Jackson. Sin embargo, otra señal interfirió. Necesitamos apoyo en la zona central. Una más vellosa agresivo está tratando de alcanzar al alcalde. Necesitamos a toda la gente posible. Mr. Big, viendo el estado del tigre, le hizo una señal al oso. Ambos iremos a tratar de salvar a tu amigo. Puedes tomar la otra limusina para acercarte a tu vehículo. Hazle pagar a todos esos malditos que osaron en atacar a mi familia. Wogo, sin más alternativa, haría caso, confiándoles a Jackson a Mr. Big, mientras él se dirigía a máxima velocidad al lugar. Las explosiones que tomaron lugar en el centro de Zootopia dejó desconcertados a todos. Los oficiales rápidamente lograron salvar y evacuar a la poca multitud que sobrevivió.
Aunque hubo algunas bajas, principalmente fueron presas, lobos y depredadores pequeños. Los policías que no estaban en las calles inmediatamente recibieron la alerta máxima, pues la ciudad fue bombardeada. Todos los casos se centraron en descubrir quiénes fueron los responsables de dicha explosión, pero de pronto otra señal salió en la radio. Precaución, precaución. Sujetos sin piel, con melenas en la cabeza y partes del rostro, con armas que disparan proyectiles están eliminando a la población cercana. Uno de ellos ya fue neutralizado por el agente Higgins, pero su compañero escapó y se estima que debe haber mínimo 2 más de ellos. Debemos encontrar una camioneta blanca, con un símbolo de un animal no identificado con lentes. Los policías empezaron una búsqueda por dicha camioneta, pero las cámaras de seguridad perdieron el rastro de esta cuando, de la nada, empezaron a tener interferencia y jamás se la volvió a ver. La policía empezó la búsqueda de más sujetos así, pero algo les hizo detenerse, pues animales desde sus casas reportaban ver una moto moviéndose en el fuego, con lo que parecía ser uno de esos invasores, como si el fuego no le afectara en lo más mínimo. Hola, policía, respondan. Hola, la escucho. ¿Cuál es el incidente? He visto esa figura en la calle, se está moviendo y le dispara dardos negros a los animales que ve en su camino. Pero ya no se vuelven a levantar, yo pude escapar pero pareció no importarle. Cálmese, dígame dónde y a qué dirección iba. Esa cosa se está dirigiendo al departamento de policía. ¿Qué? ¿Viene hacia acá? Dense prisa, deben detenerla. Garraza ni siquiera se tomó el tiempo de cortar cuando se alejó para comunicar algo en la radio. Alerta urgente, uno de esos invasores se dirige aquí. Repito, uno de los. Sin embargo, una moto derribó la puerta y la destruyó antes de que Garraza terminara de comunicarse. Frente a él se encontraba la capitana Chantel Dubois, mirando atentamente a la entrada del departamento policial. Garraza se quedó helado y no sabía qué hacer, estando por volver a tomar su radio, pero Dubois le lanzó un dardo que a duras penas alcanzó a esquivar. Oye, bola de gasa. Necesito saber algo. Dubois caminaría, escuchándose el ruido de sus tacones en todo el departamento que quedó en total silencio. Garraza estaba tan aterrado que sintió que Dubois se teletransportó frente a él cuando ella usó un gancho para jalarlo frente a ella como si ella se alimentara del temor. No me interesan la mayoría de ustedes. He cazado casi todo el reino animal, pero me falta un león. Garraza, aún temblando de miedo, logró activar la radio cuando ella lo empezó a amenazar, así que todo lo que decía lo estaba escuchando todos los oficiales que quedaban. Así que, solo dije esto una vez. ¿Dónde tienen a ese alcalde león? ¿No? Date prisa. Tengo una venganza pendiente aún y quiero acabar con esto rápido. Si no te apuras, seguiré matando más como tú, tal como me lo ordenaron. Garraza estaba indeciso y no sabía qué hacer, balbuceando incoherencias. No, yo no sé dónde está, no lo sé. Dubois, sin perder la tenebrosa calma en su mirada, simplemente pone un gesto aburrido y saca una sierra de la nada. Entonces será tu cabeza la que adorne mi muro junto con él. Pero ante todo pronóstico, la radio emitiría una señal que interrumpiría a Dubois. Alto. Dubois se quedaría expectante mientras los dientes de su sierra estaban descansando sobre el pelaje de Garraza. Escucha, invasora. Te daremos lo que quieres, solo si prometes dejar de cazar. Te lo llevaremos hacia ti, solamente quédate ahí. Dubois vería con detenimiento la radio, y sin dudarlo mucho, la toma y empieza a comunicarse. Muy bien. Quiero ese león cuanto antes. Pueden sacar a los animales de aquí si tanto miedo me tienen, no me importa ninguno de ellos. Solamente denme lo que les pedí y ustedes estarán a salvo. Habría un silencio incómodo y estremecedor en la sala, sobre todo para los animales de los alrededores que no sabían qué hacer. Bien. Pero primero debe dejar que los oficiales evacúen a todos los que están allí. Dubois simplemente cortaría la señal y le devolvería el radio a Garraza. Y ella se sentaría en su lugar, esperando a que le den lo que ella vino a buscar. Unas cuantas horas pasarían, mientras Dubois sigue esperando con paciencia. El edificio y toda la zona circundante estaba despejada, incluso las llamas y el peligro de los escombros habrían desaparecido del lugar.
Dubois sabía que algo tramaban los animales de esta ciudad, pues sería absurdo simplemente dejar que maten a su alcalde y ella lo sabía. Algo que le dio ese indicio es que Shaw y el exterminador no habían avanzado en tomar la ciudad, y cuando quiso comunicarse con ellos no obtuvo respuesta. Así que ella venía mentalizada con la idea de que algo estaría por pasar. De pronto, vería llegar varios vehículos policiales, y además venían algunos helicópteros. Ella se daría cuenta de que esos animales ya no iban armados como solían hacerlo, así que se puso labial, se montó en su moto, y decidió verlos de frente, aún en el mismo lugar. Los oficiales, usando altavoces, se comunican con Dubois. Muy bien, déjeme decirle algo. Usted ahora mismo está rodeada por toda la fuerza policial de Zootopia. Puede entregarse y pagar por los actos cometidos por sus compañeros que, por si no se lo han dicho, murieron en contra de nosotros. Así que puede entregarse o sufrir el mismo destino que ellos. Dubois se reiría, como si le contaran un chiste tan malo que da gracia. Dubois se subiría a la moto y comenzaría a arrancar. Pero los policías se veían mucho más confiados de lo usual. Fuego. De pronto, un brazalete del oficial brillaría, pues los ratones habrían excavado en los cimientos del edificio y habrían colocado explosivos. De pronto, una explosión muy grande hundiría todo el edificio como 10 metros bajo tierra, cubriéndose los oficiales con barricadas que apenas soportaron la onda y el radio de la explosión aun si estaban lejos. Los policías estuvieron conscientes del peligro que representaban. Tal parece que ni siquiera hizo falta que Bongo viniera. Rinowitz sería interrumpido cuando algo atravesó el escombro como si nada y se escuchaba el ruido débil de un motor. Los animales alrededor no podían creerlo. Vieron a Dubois en su moto, usando unos escombros como rampa para salir del agujero que dejó la explosión, pero no parecía que fuera a llegar. Sin embargo, saltó de la moto al último momento, y se posaría frente a ellos, dispuesta a enfrentarlos. El helicóptero de combate entró en alerta y empezó a lanzar una serie incesante de balas con una ametralladora, pero Dubois esquivó balas como si fueran simples pelotas, y tras una maroma, empezó a usar su bastón para bloquear las balas como si fuera un juego. Para estupefacción de todos, con ese mismo bastón y de un giro, desvió todas las balas hacia el helicóptero, desestabilizándolo. Con eso, tumbó a los demás helicópteros y dejó a los animales sin mayor armamento que el que traían. Pues les había quedado claro que las armas serían inútiles contra ella. Dubois se acomoda el gorro y los mira con una sonrisa desafiante. Acomodaría su postura y los animales se pondrían en guardia, estando por atacar. Pero antes de que empiece su ataque serían interrumpidos por Dubois. Los ojos están muertos. No es obvijesa. Hubiera protegido mi equipo de antaño antes que a esos inútiles. Pero déjenme decirles luego. Pensaron que yo soy como ellos. 4 elefantes, 2 rinocerontes, 2 osos polares y un tigre estaban frente a ella. Pero esto no la intimidó en lo más mínimo. Ella se posicionó y, a la vez, ambos bandos corrieron uno contra el otro. Los primeros en ir al ataque fueron los osos y el tigre, que trataron de encerrarla en un triángulo con tal de acorralarla en caso de que esquivara el primer ataque. Pero Dubois dio una maroma sobre las garras del tigre, usando su bastón para atrapar su cabeza y con la inercia de su peso tirar al tigre hacia uno de los osos. Pero el otro oso no se quedó quieto y trató de abalanzarse y darle un garrazo, pero Dubois simplemente se dejó caer al suelo, pues así se cruzaría ese ataque con el de uno de los rinocerontes que venía a embestirla, provocando que el cuerno del mismo atraviese parte de su brazo. Dubois se levantó, lista para atacar a los elefantes, pero otro rinoceronte trató de llegar a su rostro con un golpe directo, pero Dubois giró, atrapando su mano en la correa, y así lo tiró al suelo. Los elefantes fueron a tratar de acorralarla, logrando bloquearle el paso y estando al tanto de lo que Dubois era capaz de hacer para evadirlos. Los 4 la rodearon, pero en lugar de quererla acorralar con golpes, esta vez se embistieron entre sí, dejando en medio a Dubois, que no pudo hacer otra cosa más que tanquear el impacto, dejándola levemente aturdida.
Los elefantes creyeron tener la oportunidad perfecta y empezaron a dar golpes de mazo con sus puños para derribarla, y después empezaron a rodearla con pisotones que no dejaban que se levantara. Los demás animales se reincorporaron y creyeron que finalmente la habían vencido, pero de pronto Dubois tomó la cola de uno de los elefantes y la puso en medio, siendo pisada. Esto haría que ese elefante perdiera el control y retrocediera bruscamente, llevándose consigo a 2 de los elefantes. Esto lo aprovechó Dubois para así zafarse del último elefante, tomando su trompa y enredándola en sus piernas. De este modo, Dubois pateó al elefante que cayó por su propio peso sobre los otros 2. Dubois no pudo parar a descansar un rato, pues aún tenía a 4 animales reincorporados de los que encargarse. Los 4 se veían confiados al ver que acorralándola era el modo de dejar su guardia baja, yendo todos a por ella. Pero lo que no esperaban es que Dubois tuviera algo escondido. Los osos polares querían distraerla al atacar por 2 frentes distintos, pero Dubois se agachó para pasar entre ellos antes de que le cerraran el paso, y cuando los tuviera por la espalda, les disparó un dardo negro en la nuca cada uno. Ella no perdió el tiempo y saltó sobre ellos, impulsándose para llegar hasta el tigre, que trataría de zafarla, pero ella se desliza debajo de él para esquivarlo, mientras lanza un dardo directo a su cuello. Por último, el rinoceronte trataría de empalarla, pero Dubois se agarraría de su cuerno para hacer contrapeso y derribarlo contra el elefante que quedó, el cual lo esquivó y trató de alcanzarla, pero ella le disparó un dardo en la trompa. De los 4 animales, solamente los osos y el tigre caerían sin vida al pavimento. Creí que podría acabar con esta tonteja rápido, pero ya vi que esto va a ser más tedioso de lo que creí. Los elefantes y rinocerontes estarían furiosos al notar que sus compañeros habían caído muertos. Ni creas que te saldrás con la tuya, bastarda. Al ver la gravedad de la situación, verían que Dubois habría perdido su postura, pues las pisadas de elefante le hicieron bastante daño, notándose en varias hinchazones que se le notaban. Al notarlo, decidieron cambiar de estrategia. Un elefante y un rinoceronte empezaron a atacarla, pero sus golpes serían una fachada para acorralarla a la pared, logrando darle un golpe a uno de los elefantes, que la mandaría hacia un rinoceronte, que embestiría con su cuerno a Dubois en la espalda. Así, tanto el elefante como el rinoceronte se encargarían de evitar que Dubois se recomponga, como si fuera una bola de ping-pong, que deben golpear al instante que el otro la remata. Dubois, alterada y harta de esa estrategia que estaba haciendo efecto, se tira al suelo antes de ser embestida por un rinoceronte, haciendo que se clave su cuerno en el abdomen del elefante. Otro elefante lo habría notado y habría tomado a Dubois desprevenida con una patada que la mandó a estrellar con el pavimento. Sin embargo, Dubois tomaría ventaja y usaría su pata para tomar impulso y darle una patada en el ojo al elefante que estaba en el centro. Aprovecharía que eso alteró mucho al elefante para desviarlo hacia el resto de los animales, empujando más al rinoceronte, clavando más su cuerno en el abdomen del elefante, haciendo que se desangre y haciendo entrar en pánico al rinoceronte. Dubois se veía encantada, pues al igual que ella, los animales comenzaban a cansarse, y 2 de ellos ya estaban neutralizados, quedando solamente 4, y 3 si contaba que uno de los elefantes estaba herido en el ojo. Dubois creía que tenía todo bajo control. Pero de la nada, a los 5 animales que quedaban en pie les habría caído una mancha morada en el cuello. Los rinocerontes, aun si uno estaba empalado en el abdomen del elefante, se vieron afectados junto a los 3 elefantes. Los 5 empezarían a volverse agresivos, sus miradas dejaron de verse racionales y se volvieron salvajes. Dubois trataba de encontrar algo, pero solo vio como una oveja, a lo lejos en lo alto de unos escombros, estaba observando todo mientras en una mano traía una pistola. Dubois no pudo prestar más atención, pues los elefantes empezaron a correr en 4 patas, junto a los rinocerontes que venían a embestirla, pues ahora los animales estaban con el efecto de la planta de los aulladores. Ahora Dubois no podía esquivarlos, pues dejaron de tener coordinación y pasaron a ser impredecibles, encima de que al correr en 4 patas se volvieron más rápidos. Aunado con el cansancio de Dubois, esto hizo que lograran embestirla. Dubois logró recomponerse de eso y empezó a notar que los animales se comportaban como animales, para variar.
Así que decidió treparse a uno de los elefantes, para empezar a controlar su trayectoria al tomarlo de las orejas para chocar con los demás animales. Pero no se esperó que otro elefante tumbara al que estaba montado con todo y Dubois encima. Dubois lograría moverse a tiempo antes de que el elefante le caiga encima de la pierna, pero un rinoceronte que venía corriendo logró embestirla, haciendo que su brazo y pierna esté debajo del elefante. Todo parecía marchar bien para Bellwether, pero de pronto un montón de láser verdes aparecerían en forma de cuadrado, pisándolo uno de los elefantes mientras corría, salvajemente embistiendo todo lo que encontraba. A lo lejos, una máquina se activaría. Bellwether no entendería qué ocurre ni qué se supone que era esa máquina. Pero alguien que estaba del otro lado de la calle en otros escombros, con una máscara de soldar puesta, sabría darle la respuesta. Contemplen el mejorado despellejador turbo. Prepárense para los trancazos. La máquina de pronto apuntaría hacia los 9 animales vivos o muertos y a Dubois que estaba debajo del elefante sin poder zafarse. Al exterminador poco o nada le importó que Dubois estuviera debajo y se accionó la máquina. La ráfaga de luz habría cedido, viéndose un cráter profundo, donde no había rastro de pavimento, los vehículos o de escombro. Lo único que quedó fueron varios cadáveres de animales, pero Dubois sorprendentemente seguía viva, aunque su cabello y ropa estaban quemadas. Esto logró hacer que Dubois se zafara del elefante, mientras que el exterminador habría atrapado a Bellwether en una red al notarla a lo lejos. Dubois creía que toda resistencia en su topia había acabado, sentándose un momento tras recibir todas esas heridas mortales. Sin embargo, para el fastidio de Dubois y el exterminador, en una limusina habría llegado el jefe Bogle. ¿Que no se acaban? ¿Dónde demonios está el maldito león? Puedes olvidarte de eso. ¿Se han atrevido a invadir su utopía, a aniquilar a mis compañeros? Sí, como sea. Ahora que solo estás tú, esto será fácil. El jefe Bogo correría hacia la capitana, y Dubois decide mejor recibirlo para evitar lesionarse más. Bogo trataría de empalarla con sus cuernos, pero ya habría esquivado eso tantas veces, que esta vez decidiría actuar rápido, desviando su embestida al tomarlo del cuerno y lanzarlo hacia un escombro. Dubois quería acabar con esto y rápido, así que apuntaría su arma de dardos hacia él, pero una patada doble haría que soltara el arma por su estado de debilidad, volteando a ver y viendo a una coneja. ¿Una coneja? ¿Cómo se nota que deje a esta ciudad sin personal? Judy Hopps habría decidido acudir al combate para tratar de ayudar, ya sin su chaleco de parquímetros. Bogo vería sorprendido a Judy, pero al ver que no tenía más apoyo, no tuvo más remedio que tragarse su orgullo. Judy se lanzó contra Dubois, y ella estaría confiada en que sería fácil derrotarla, tratando de agarrarle las orejas, pero por su tamaño no podría, incluso Judy lograría empujar su rodilla sana para hacerla ceder al suelo. Ese tiempo que le dio Judy fue suficiente para que Bogo lograra empalar sus cuernos en el cuerpo de la frágil Dubois, que salió volando. Dubois, aún con eso, se levantaría y se pondría en posición para seguir luchando. Bogo se lanzaría, mientras Judy esperaba una abertura para darle una doble patada en el rostro. Y así fue. Bogo le engañó para hacer que esquive antes de tiempo, y así Judy la pateó en el rostro con más impulso y Bogo la golpeó con fuerza con una embestida. Dubois caería al suelo, y Bogo estaría tan furioso que tomaría del pie a Dubois y empezaría a estamparla contra el suelo diversas ocasiones. El exterminador, al ver la gravedad de la situación, estaría por agarrar Arsenal de su camioneta, pero sería sorprendido por dos personas que se le habrían adelantado. Pauvert Lindsley habría tomado una de las armas del exterminador, activándola y notando que era eléctrica. Así logrando aturdir al exterminador. Encima, había traído a su amigo Gary, que le inyectó veneno mientras venía encapuchado para que no se supiera su identidad. Así, habrían acabado con el exterminador. ¿Y qué hay de la otra? No me importa mucho. Viendo la situación es mejor no exponerte aún, pensé que todos los policías ya habrían muerto. Además, harían un escándalo con verte. Mi papá estará muy contento con que haya acabado con uno de ellos. Llevémoslo hacia él y con eso bastará. Ambos se deciden por escapar de ahí con el cuerpo del exterminador, aprovechando la situación para no ser vistos. Mientras tanto, Judy se trepó sobre Dubois para tomarla del pelo, algo que la distraería lo suficiente para recibir un golpe directo, cortesía de Bogo.
Esto dejaría incapacitada a Duhua, quien caería al suelo derrotada. Bogo suspiraría fuerte, pues finalmente la pesadilla había acabado. Pero Duhua quería seguir en pie ante todo. Bogo vería el arma de Duhua, tomándola y apuntándole. Duhua, sin poder moverse mucho, desviaría sus ojos. Maldita sea, qué ridículo es morir por un búfalo. ¿Eso es todo? ¿No piensas pedir piedad? ¿Decir por qué demonios hiciste esto? Ya te lo dije. Duhua acerca su frente al arma. Yo quería cazar al león. Bogo, molesto, voltearía a ver atrás, viendo el cadáver de casi todo su cuerpo policial. Con lágrimas de ira y frustración, apretaría el gatillo, pero el arma se atoraría. Bogo, estupefacto, revisa el arma y se da cuenta de que ya no tiene más dardos. Oh, qué mal. El jefe Bogo, frustrado, sacó el cuchillo que sobró del enfrentamiento contra Clayton y sacando toda su frustración, lo clavaría en el pecho de Duhua, enterrándolo sin piedad en su corazón. Duhua abriría la mirada, incrédula y batallando por su vida una última vez, pero el cuchillo se había enterrado y simplemente eso la mató al instante. El silencio se haría presente, nadie quería ni podía hablar. Aun si Judy y Bogo habían ganado, no se sentía así. Todo el cuerpo policial, con excepción de ellos, Simmers y Higgins, seguían con vida. La ciudad ante esto perdió al 60% de población entre las bombas y la gente que murió al ser rematada por Clayton y Gastón. La población entró en un periodo de luto por la pérdida de la ciudad, pues la infraestructura urbana y rural se había destruido por culpa de las bombas. Aun si no fue en toda la ciudad, abarcó los puntos donde los animales protestaban por creer ingenuamente que hacían un cambio cuando solamente cayeron en la trampa de sus victimarios. Su utopía nunca volvió a ser la misma. El crimen aumentó ante la falta de casi todo el cuerpo de policía, la gente entró en pánico al no saber qué pasó con aquel que ejecutó las bombas, pero Milton Lindsley le hizo creer a la población que él se encargó de él, teniendo su cadáver como evidencia, posicionando a los Lindsley aún más alto de lo que ya estaban. La investigación de los depredadores desaparecidos entró en una pausa indefinida, lo que dejó a Bellwether con una facilidad para tomar el mando ante la negativa de la gente en querer echar culpas, cayendo toda la responsabilidad en Leon Sales, al revelarse en una conferencia de prensa dada por Bogo todos los detalles del enfrentamiento contra Duhua. La ciudad entró en una grave crisis, de la cual probablemente les lleve décadas o incluso siglos en reparar. Pero el sacrificio del equipo policial no sería olvidado jamás. Hola. ¿Qué tal estuvo el fic? Llámenme pesado, pero de nuevo aclaro que todo esto es una parodia, un fanfic medio seinen de admitir, pero todo con fines de entretenimiento. Traté de meter a todos los países en la introducción, ni el mío se salvó, jaja. Bueno, para concluir quería agradecerles por el increíble apoyo que ha estado teniendo el canal estas semanas. Al momento de terminar este video, veo que contamos con unos exclenetes 27 suscriptores y no podría estar más agradecido con ustedes por todo este apoyo. Y esperen la siguiente parte del fanfic de Konosuba muy pronto si mi lesión me lo permite. Chaito.